Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Marilyn Gutiérrez y estoy junto con mi compañera Sista Cervantes y hoy vamos a hablar sobre la inspección rutinaria de seguridad y salud en el trabajo en el hogar. Bueno, más que todo este informe se trata de inspección pues en el hogar de uno que cotidianamente vivimos en él y no, pues como es nuestro hogar, nuestra casa, es el lugar que más descargamos para hacer un tipo de inspección o ver cómo está de pronto lugares y zonas de, con el tema de la limpieza y el aseo, con el tema de cómo guardamos los productos químicos como desinfectantes, cloros, jabones y demás. A ver si de pronto tenemos un buen almacenamiento, que cotidianamente estamos ahí, pero no lo hacemos como tal. Entonces, este va a ser como, o sea, ¿cómo te explico? O sea, vamos a hacer un repaso de todo lo que tenemos en casa. Yo, pues no les muestro las fotos originales, pero sí eh, algo muy detallado. Entonces, empiezo. Dice, en ese informe se elaboró como inspección rutinaria aplicada en una vivienda, usando criterios de marco colombiano como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y lista de chequeo, institucionales utilizadas en el país para el orden y aseo, condiciones locativas, control básico de riesgo eléctrico y revisión de puestos de trabajo, perdón, en la casa. La base técnica y fundamental proviene de la obligación de identificar peligros, conservar registros de inspección, intervenir condiciones inseguras y controlar medidas de prevención y respuesta ante la emergencia. Como podemos ver aquí de seguido, tenemos un formato. Ese es un formato donde, pues este formato lo llamamos así, formato utilizado para hacer la inspección. O sea, con ese formato hicimos la inspección y sacamos estos tipos de modalidades. Fueron las inspecciones elegidas y de rutina. Entonces, tipo de inspección, modalidad del formato, método aplicado, área de inspección, criterio de valoración, soporte normativo principal. Entonces, como modalidad del formato, tenemos checklist de condiciones locativas, orden y aseo y seguridad eléctrica básica, emergencias y puestos de trabajo en casa. Seguimos con método aplicado, observación directa, recorrido en áreas, registros, hallazgos y valoración suministrada simple. En las áreas inspeccionadas, pues aquí, como dice aquí, inspeccionamos sala, comedor, cocina, pasillo, baño, zona de lavado, escalón, otro tramo de circulación y puesto de trabajo de estudio. Eh, Criterio de valoración, lo valoramos, o sea, en este criterio lo valoramos como medio, alto y bajo, perdón, alto, medio y bajo. Entonces, en alto colocamos la posibilidad de lesión grave, incendio o caída severa. Medio, lesión moderada de ¿qué? Incidente probable, bajo, daño menor o condición controlada, que es muy bajo. Soporte normativo principal, pues aquí utilizamos el decreto 1072 del 2015, la resolución 0312 del 2019 como criterio de seguridad y salud en el trabajo. También la resolución 2000 de 1979 y referencia técnica complementaria, las siguientes que se pueden ver. Entonces, describimos el lugar que inspeccionamos. Dice, se inspeccionó una vivienda urbana de uso familiar en la que también se desarrolla actividades de estudio y trabajo en casa. El recorrido incluyó la sala, comedor, la cocina, el pasillo principal, la zona de lavado, el baño y el puesto de trabajo improvisado con el portátil. Durante la inspección se revisaron superficies de tránsito, orden general, estado de paredes y pisos, cableado visible, condición de iluminación, almacenamiento en elementos domésticos y capacidad de respuesta inicial frente a emergencias. Bueno, el checklist iniciado pues se organizó de esta forma para tener como algo más organizado. Entonces, organizamos de la siguiente manera: aspectos verificados, criterio de checklist, estado, es cumple o no cumple, el hallazgo observado, pues como quien dice, si todo está ok. Entonces, dice que pasillo y entrada, salida libre de obstáculos. Por un lado me dice que no cumple, y acá en el criterio dice que el tránsito debe permanecer despejado. Pues, como dice no cumple, dice que por el otro lado que se observan cajas y objetos menores en el pasillo, lo que reduce el paso seguro. Entonces, ¿por qué no cumple? Porque el paso del pasillo está obstruido con cajas y objetos que no deja que haya una movilidad pues más ligera. Dice cableado organizado y sin riesgo de caídas o incendios. Por otro lado, me dice que no cumple. Dice cables canalizados o ubicación sin interferir circulación. Pues, ajá, ya nos dijo que no cumple. Hay extensiones y cables sueltos bajo el escritorio, pues allá puede haber un riesgo eléctrico. Y cerca de un toma corriente múltiple, o sea, de esas reglas donde se conectan varios. Es una sobrecarga y pues se quema el toma corriente múltiple.
el multitoma, como muchos lo conocen. Piso limpio y seco en cocina y zona de lavado, superficies sin humedad persistente y ni residuos resbaladizos. Pues parcial, dice que se detecta humedad ocasional cerca del lavado. Pues es una zona de lavado y es ocasional y pues normalmente la zona de lavado cuando uno la está utilizando pues, usa agua, pero en el mismo instante se hace su respectiva limpieza para que quede normal. Cableado, cableado organizado y sin riesgo de caída o incendio. Cable de canalización ubicado sin inferir circulación. Perdón, ya se la había colocado. Ya se la había explicado. Dice interruptores, toma o breaker o briquet, perdón, accesibles. Dice acceso rápido a caso de emergencia. El caso es parcial porque en el acceso hay el punto eléctrico principal y está parcialmente bloqueado por mobiliarios. O sea, no hay peligro alguno como tal. Paredes y techos, superficies en buen estado. El caso también es parcial, sin grietas relevantes, humedad o deterioro. Se observa humedad leve, pared antigua a la zona de lavado eh, y contigua a la zona de lavado. O sea, normalmente ahí sí tienen que mirar otro tipo de material para que no hayan humedades. Escalón o cambio de nivel seguro. Superficie visible y estable. Superficie visible, estable y no resbaladiza. Dice que no cumple. El cambio de nivel no tiene cinta antideslizante ni señal visual. O sea, en el final no tiene el antideslizante. O sea, como tal, no cumple, como quien dice, con la norma de seguridad y salud de trabajo porque está inseguro. Iluminación y superficie en tránsito y puesto de trabajo. La visibilidad adecuada y uniforme. Dice que es parcial, pues normalmente si tiene toda la iluminación como tal adecuada. El pasillo y el espacio de trabajo presenta iluminación y suficiente en horas nocturnas. Entonces, ajá, como tal, no cumple todas las normativas. Ruta de evacuación doméstica despejada, salida libre, recorrido continuo, que no cumple. El recorrido principal no permanece completamente libre. Orden y aseo en el puesto de trabajo, espacio suficiente para moverse sin postura forzada. Que parcial, que la mesa está saturada y obliga a ubicar el portátil en una posición baja. Ahí hay un riesgo económico. Elementos de emergencia, botiquín. Dice que botiquín, número de emergencia y respuesta inicial básica, no cumple. No se evidencia botiquín visible ni, ni plan doméstico mínimo de emergencia. Almacenamiento seguro, productos de limpieza, separación, cierre y control básico del riesgo. Tampoco cumple. No, los productos están mezclados. Son otros insumos del hogar sin organización clara. O sea, están, como quien dice, el Clorox, quien dice con el vinagre, o sea, son productos que no pueden estar juntos. O el alcohol, son productos inflamables. En cualquier momento puede producir una reacción alérgica. Bueno, hasta aquí fue toda mi presentación. Lo dejo con mi compañera César. Bueno, a continuación les voy a compartir lista de peligros identificados. Tenemos aquí en esta tabla, tenemos peligros identificados, clasificación de tipo de riesgo, perdón, posibles consecuencias o efectos, nivel, medidas preventivas y correctivas, norma de referencia. En el número 1 tenemos extensión múltiples y cableados sueltos en zonas de trabajo. En clasificación de riesgo, tenemos condiciones de seguridad eléctrico y locativo. En posibles consecuencias o efectos tenemos descarga eléctrica, cortocircuito, conatos de incendios y tropieza. En nivel lo tenemos alto. En medidas preventivas y correctivas recomendadas tenemos eliminar conexiones improvisadas, ordenar y fijar cableados, reemplazar extensiones deterioradas y solicitar revisión de las instalaciones por personal competente. Y en norma de referencia tenemos decreto 1072 del 2011, de 2015, perdón, REDIEN de 2024, resolución 2400 de 1979. En el número 2 tenemos humedad en piso, de cocina y zona de lavado. En clasificación de riesgo tenemos condiciones de seguridad locativa. En posibles consecuencias tenemos resbalos, caídas al mismo nivel, contusión o esguince. Y nivel tenemos medio. En medidas preventivas y correctivas recomendadas tenemos secado inmediato, correcciones de fuga, uso de superficie, antideslizante y control de derrames. Y normas de referencia tenemos la resolución 2400 de 1979. En el número 3 tenemos el número de peligro. En el número 3 en clasificación tipo de riesgo, es el pasillo de circulación parcialmente obstruido. En posible tenemos condiciones de seguridad locativo,
Seguimos con tropiezos y caídas, dificultades de evaluación. En nivel tenemos alto. En medida de prevención, medidas preventivas y correctivas, debemos mantener el pasillo libre de objetos, reubicar cajas y definir sitios fijos de almacenamiento. Y en normas tenemos resolución 2400 de 1979, decreto 1072 de 2015. En el número 4 tenemos escalón, un cambio de nivel sin demarcación, sin control antideslizante. Tenemos en clasificación de tipo de riesgo, tenemos condiciones de seguridad locativa. En posibles consecuencias tenemos caídas diferentes, nivel o golpe fuerte en extremidades. En nivel lo tenemos alto. Medidas de preventivas y correctivas recomendadas. Tenemos instalar cintas antideslizantes, mejorar contraste visual, asegurar apoyo y eliminar objetos cercanos. Y en norma tenemos resolución 2400 de 1979. En el número 5 tenemos iluminación y deficiente en pasillos. En pasillos. Condiciones, clasificación y tipo de riesgo y condiciones de seguridad locativo, favor de visibilidad. En posible consecuencia tenemos fatiga visual, error operacional y caídas. En nivel lo tenemos medio. En medidas preventivas y correctivas recomendadas tenemos mejor iluminación general y puntual limpiar. Y en norma tenemos la misma resolución que es la 2400 de 1979. En el número 6 tenemos la ausencia de botiquín visible, respuesta inicial básica ante emergencia. En clasificaciones de tipo de riesgo tenemos condición de seguridad, emergencia, incendio. En posibles consecuencias tenemos respuestas tardías ante lesiones, conato o evacuación. El nivel lo tenemos en medio. Medidas preventivas y correctivas recomendadas tenemos disponer botiquín básico, lista de números de emergencia, ruta de salida definida y un extintor doméstico si la familia decide implementarlo. Y en norma tenemos decreto 1072 de 2015. En el número 7 tenemos el puesto de trabajo en casa portátil, a baja altura y poco espacio de apoyo. En clasificación de tipos de riesgo, tenemos riesgo biomecánico, ergonómico. En posibles consecuencias tenemos dolor cervical, dorsolumbar, fatiga muscular y postura forzada. El nivel lo tenemos en medio. En medidas preventivas y correctivas recomendadas, elevar fallas, usar teclado, mouse externos, ajustar silla y mantener pausas activas. Y en norma tenemos el decreto 1072 de 2015, checklist de trabajo remoto. En el número 8 tenemos productos de limpieza almacenados sin separación funcional clara. En clasificación de tipos de riesgo y riesgo químico, en posibles consecuencias tenemos irritación, intoxicación accidental, mezcla incompatible o exposición dérmica. En nivel tenemos nivel medio. Medidas preventivas y correctivas recomendadas es mantener envases originales, separar de los alimentos, ubicarlos en un lugar ventilado, fuera del alcance de los niños. Y en la norma tenemos el decreto 1072 de 2015. Y las clasificaciones de clasificaciones generales de riesgo, de acuerdo con la inspección, la vivienda presenta una prioridad intervencional media alta, porque se identificaron varios hallazgos locativos y uno eléctrico, que materializar pueden ser producir lesiones graves o dificultades, una evacuación rápida. Los hallazgos más críticos son el cableado improvisado, las obstrucciones del pasillo de circulación y el cambio de nivel sin control antideslizante. Luego sigue la iluminación deficiente, la humedad en la zona de lavado, la ausencia de elementos mínimos para su respuesta inicial, inadecuación ergonómica del puesto de trabajo. Colombia 2015, Colombia 1979. En medidas preventivas y correctivas, en medidas preventivas y correctivas recomendadas fundamentales en las normativas. Desde el punto de vista, tenemos la primera intervención, debe orientarse a eliminar riesgos eléctricos y despejar las rutas de circulación porque en el marco de la seguridad y salud en el trabajo existe identificar peligros, establecer controles y corregir condiciones inseguras. Mientras que en la resolución 2400 exige mantener limpios y secos despejados los pisos, corredores y zonas de tránsito. En consecuencia, se recomienda ordenar el cableado, evitar sobrecargas, liberar completamente el pasillo principal y corregir el punto húmedo de la zona de lavado. En la segunda intervención, debemos enfocarnos en el control locativo, visibilidad mediante las instalaciones en cinta antideslizante, en el escalón mejorar la iluminación del pasillo del puesto de trabajo y corrección de humedades o deterioros en pared. Estas acciones se justifican porque la regulación colombiana exige pavimentos seguros, pasillos adecuados, escaleras, establece paredes en buen estado y condiciones de iluminación suficientes para preservar la seguridad de quienes transitan y desarrollan las actividades en el lugar. En Colombia 1979 y Colombia 2024. La tercera intervención corresponde a la preparación doméstica ante emergencias y controles ergonómicos, por lo que conviene definir una salida prioritaria, tener visible los números de emergencia y disponer de un botiquín básico, adecuar el puesto de trabajo con mejor altura de pantalla, ordenar objetos y posturas neutral. Aunque el ejercicio se realiza en un hogar, estas medidas son coherentes con la obligación de preparación y respuesta ante emergencia, con la identificación de riesgos biomecánicos en actividades de trabajo en casa o remoto. En Colombia 2025, RL Sur, y estas son las imágenes. Bueno, con respecto a esas evidencias, son fotos tomadas, son fotos que pues, se consiguieron en internet. Pero aquí básicamente es como quien dice que estamos haciendo la inspección en la casa. Como bien lo dije en la primera tabla, en la segunda tabla, perdón. Aquí se ve la escalera. La escalera no tiene la protección en los filos. Entonces, esa es la inspección que se hizo con el tema de las escaleras, los escaló. En el tema de la zona de lavados, pues ahí se inspecciona de que está limpio, ¿cierto? Pero normalmente es una zona de que siempre va a permanecer húmeda.
Al lado, como se dan cuenta, tiene la lavadora y pues siempre tiende como a veces tiende a caer agua o algo así, pero entonces se humedece también las paredes y pues esa fue una parte también de que hablamos en la tabla. Ahí se nota que el piso está seco, no tiene humedad y pues también se inspecciona en todas las imágenes que no hay un botiquín, no hay un estado de emergencia básico, tal, no hay botiquín, no hay extintores como para tampoco hay una que diga ruta de evacuación ni nada por el estilo, entonces en eso no pasamos, que tampoco como es nuestro hogar, no tenemos como señalizaciones ni nada por el estilo. Entonces, en la zona de iluminación, como se pueden dar cuenta, en la zona de trabajo, en cocina y entre cocina y sala, perdón, entre sala y comedor, se dan cuenta que, bueno, en las noches eso se oscurece y pues puede, por mucha que haya ventanas y todo eso, pues en la noche se reduce más que todo la iluminación y puede ser muy diminuta y pues, como dijo la compañera, se puede ocasionar daños severos como en la vista, y ahí se va formando una enfermedad laboral. Eh, pues en esta imagen donde se ve la pared de los pisos, pues ahí se nota de que no están agrietados, no tiene las paredes tampoco están agrietadas, tienen como tal una muy buena iluminación, pero eh, ¿qué más les digo ahí? Pues no, tiene una muy buena iluminación. En el tema donde están los desinfectantes, cloro, pues ahí se dan cuenta de que no hay un buen almacenamiento, porque todo está mezclado, todo está guardado junto y pues puede haber un error ahí en esta mezcla. Ahí se ve cloro, se ve también que hay alcohol, y pues puede haber un accidente muy grave si eso no se le da su buen manejo. Y pues, por último, ahí les muestro una imagen de un botiquín que es esencial, pues en una casa nos puede hacer falta, como quien dice, gasas, tijeras, le llega a pasar algo a uno, se llega a quemar de pronto cocinando o algo. Pues naturalmente optan por tener como quien dice uno, échate esto que te sirve, pues, pero no tiene como tal ese botiquín como para los primeros auxilios y pues poder mitigar, como quien dice, el accidente o el incidente que pueda ocurrir en el lugar. Y pues hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias por todo.